Voces frente al COVID es una iniciativa de la Asociación Nacional de Empleados del Banco de la República y Fundación Casa del Bosque. En el marco de Voces frente al COVID y su plataforma vocesfrentealcovid.com, generamos escenarios de encuentro y de diálogo con personas destacadas en diferentes escenarios de la vida nacional. En esta oportunidad contamos con la participación de Patricia Ariza, poeta, dramaturga, directora del Teatro La Candelaria, y Carlos Atizábal, poeta y profesor y director de la Maestría de Escritos Creativos de la Universidad Nacional. Bienvenidos y bienvenida Patricia, bienvenido Carlos. Gracias. Gracias. El tema de hoy es principalmente cultura y queríamos tener la oportunidad de que nos cuenten el estado actual del sector cultura en medio de la pandemia y también las propuestas que hay desde el sector. Patricia, el estado actual del sector. Pues hay una situación muy difícil para todos y para todas, especialmente para los que hacemos teatro, para la gente que hace circo también y danza, digamos, los que participamos en acontecimientos presenciales, porque el teatro es esencialmente presencial. Entonces, todas las salas de teatro del país están cerradas. Es muy difícil, sin embargo, es una situación tan general, tan dura y tan compleja que no podemos echarnos a morir. Entonces, si uno mira las redes y mira todo lo que está sucediendo por Internet, pues también da mucha fuerza. O sea, digamos, yo creo que principalmente los artistas han desplegado sus obras en las redes. Ha sido muy importante, o sea, hay películas que se han desenterrado, hay poemas, los actores y las actrices están haciendo experimentos teatrales, también sacando videos históricos. Es dura la situación, pero también es un momento lleno de potencialidades. Hay cosas muy difíciles porque también se presta para que sectores autoritarios se aprovechen de esto afuera, porque de todas maneras todos y todas estamos desmovilizados. Pero también, por ejemplo, el neoliberalismo está al desnudo y ha mostrado todas sus fracturas. Entonces también es el momento de las utopías sociales y culturales. Nosotros estamos, por ejemplo, la gente de teatro, todos nos hemos estado reuniendo, por supuesto, por redes y pensando, vamos a crear un centro de pensamiento, pensando el papel de la cultura y del arte en este momento, porque la vida se sostiene a través de las relaciones humanas, a través del encuentro, del abrazo, de la bohemia, de la presentación de la obra de teatro, de las movilizaciones sociales, y eso no lo tenemos en este momento. Entonces, necesitamos potenciar el pensamiento y, y mirar cómo la cultura nos ayuda a sostener. Tenemos muchas dificultades porque yo creo que el Estado colombiano no ha entendido esto de una manera importante. Entonces no es fácil, nosotros solos no podemos irradiar como quisiéramos. Sin embargo, estamos trabajando en eso, pero muchísimo. Estamos haciendo videoarte, videos experimentales, bueno, lo que yo decía al comienzo. Pero yo creo que el arte puede ser la posibilidad de no derrumbarnos frente a este encierro. El arte y la cultura. La lectura, por ejemplo, se ha potenciado enormemente. Y no sé qué puede comentar usted. Bueno, pues eso que Patricia está planteando, que el arte es esencial en el momento que estamos viviendo, lo hemos visto en muchos otros momentos, ¿cierto? Frente a cuando la muerte azota con su violencia masiva en las guerras o en otras pandemias, en otras pestes que ha vivido la humanidad, siempre la única salida que a la humanidad le queda es convertir ese horror, ese dolor, esa muerte masiva en una poesía que permita
en muchos lenguajes, la poesía se manifiesta en muchos lenguajes, en teatro, en danza, en cantos mismos, en poemas, en música, para que podamos entender qué sucedió y podamos reafirmar las potencias de desear, de pensar, de actuar, las potencias de la vida para poder persistir en la existencia, como dice el filósofo Spinoza. Eh, la- las- el arte tiene entonces esa potencia, ¿cierto? Si, Colombia, por ejemplo, que además no solamente está ante el desafío de la pandemia, sino de la guerra, de poder terminar la guerra y de que el acuerdo de paz se cumpla, también necesitaría para esa dimensión eh, de la paz un gran programa de arte y cultura que permita relatarnos lo que hemos vivido en tantos años de la guerra y ahora en este momento en que se cruzan la posibilidad de salir de la guerra con también con encontrar otro modo de relacionarnos que no sea esto que la pandemia ha mirado, que es lo que nos ha dejado el proyecto neoliberal, la violencia del proyecto neoliberal, el despojo de la salud, el despojo de la educación, el despojo mismo de los impuestos que pagamos los ciudadanos y que se deberían invertir en cultura. Está todo desmantelado y frente a ese desmantelamiento, entonces, esta situación es una situación muy trágica, muy difícil, muy agresiva y la única salida que tendríamos cuando crucemos este río de la muerte que está aquí a la puerta de nuestras casas y en las ciudades, la única salida para poder reconstruir la sociedad es la salida que nos permite la poesía en todos sus lenguajes, que nos permite el arte. También estamos, como decía Patricia, estamos viviendo un florecimiento a través de las redes sociales, de las acciones artísticas, precisamente por la necesidad de comprender qué es lo que pasa, por la necesidad de que frente a la muerte, frente a las puertas de la muerte, lo único que nos queda es la poesía, nos queda el canto para poder restaurarnos como humanidad, ¿cierto? Para poder habitar de nuevo poéticamente el mundo, como dice Hölderlin, que es la condición de habitarlo. Entonces, donde está el peligro, como también dice el mismo poeta Hölderlin, allí florece lo sagrado. Y eso sagrado está en una relación muy profunda con la poesía. No parece que lo entendieran nuestros gobernantes, ¿cierto? Ayer escuchamos a la ministra de Cultura en un panel donde muchos artistas y gestores culturales, entre ellos Patricia, y también los citantes de la comisión de la Cámara de Representantes que la citaron a discutir sobre las acciones del Estado y del Ministerio de Cultura frente a la pandemia, no tienen nada, no saben qué hacer. Yo lo que veo realmente muy tristemente en este país es que están usando la pandemia para ver a quién quiebran y cómo se apoderan más del país, cómo concentran más la riqueza. Y entonces nos va a tocar es a los sectores alternativos, a los sindicatos como ustedes, a los artistas organizados, a las organizaciones de los profesores, de los estudiantes, a la sociedad civil, hacer acciones como esta a la que usted nos ha invitado, ¿cierto? Es muy importante que la sociedad civil en todas sus organizaciones entienda la importancia que tiene el arte en este momento para superar el desafío que la muerte masiva nos está poniendo, junto también con el desafío de construir la paz. Hay otra cosa muy importante. El encierro es terrible, pero no sería tan terrible si nosotros supiéramos que afuera todo está bien. Pero pensar que hay tanta gente que no tiene casa, que no tiene comida, es decir, no, ninguno de nosotros ni de nosotras los que tenemos techo y comida puede estar tranquilo ni tranquila. Eso es una cosa muy dolorosa. Y además de la amenaza, por supuesto, del coronavirus, que es real, pero digamos esa amenaza no se vive de la misma manera en todos los sectores sociales. O sea, aquí nomás en Bogotá, en los barrios del sur, la situación es muy difícil. Hay mucha gente en la calle pidiendo, hay mucha gente con hambre. Entonces, eso hace muy difícil. La pandemia
es un cambio cultural, o sea, se paró la sociedad de consumo, se paró en seco. Entonces es un frenazo al neoliberalismo muy impresionante que también, es decir, lo que tiene de bueno este momento es que es un cambio cultural, muestra las fisuras de todo lo banal, de todo lo superfluo y de toda esa pulsión de acumulación, de acumularlo todo, de comprarlo todo, y la acumulación del tiempo, también la relación con el tiempo cambia totalmente al estar uno permanente en la casa. Uno empieza a reconocer otras cosas, empieza a reconocer la comida de otra manera, empieza a reconocer los amigos, empieza a reconocer la falta que nos hace encontrarnos. Entonces, es decir, yo creo que en este momento necesitamos, los felicito por este programa de ustedes, porque necesitamos pensar juntos y juntas qué hacer ahora, en este momento. Lo más importante en este momento es la vida, preservar la vida. Pero la vida no es simplemente la sobrevivencia, la vida es también el arte, la vida también es la dignidad de la vida. Entonces, la vida también es tener la posibilidad de leer, tener la posibilidad de ir a teatro, que no la tenemos, pero y el problema es que no la tiene todo el mundo. Por ejemplo, no todos los estudiantes tienen la posibilidad de tener un computador y recibir las clases por internet. Eso es una cosa muy dolorosa. Eso hace que no estemos tranquilos en nuestra propia casa. Hay otro techo afuera muy, muy doloroso, que es esto que está pasando. Y, y también yo creo que, digamos, mirando la parte buena, yo creo que vamos a poder descubrir otras cosas que nunca nos habíamos planteado. Las redes, por ejemplo. Se están creando centenares de miles de redes en todas partes, porque la comunicación yo creo que es la esencia de ser humano. O sea, uno no puede ser humano, aunque sea una persona muy individualista, lo es frente al mundo y frente a los demás. Entonces, el encuentro, la gente busca cómo encontrarse. Y también nos revela que somos un solo organismo. La naturaleza no es como que los animales por allá, que lo que le pase a los chinos no tiene nada que ver con nosotros, o que lo que les pase, a lo que pase en Australia. Nosotros somos los animales de la naturaleza también, nosotros somos un organismo vivo, y lo que le pase a una persona en Hong Kong, como la parábola de la mariposa, ¿no? Una mariposa que se mueva en un extremo del mundo puede causar una tormenta en otra parte, que es lo que está pasando con el coronavirus. Un pueblo, o no un pueblo, porque es una ciudad impresionante. ¿Cómo es que se llama la ciudad de la China? Wuhan. Juan. Que yo no lo había oído nombrar, sinceramente. Sin embargo, y pensaba que era un pueblito, y es una ciudad impresionante, impresionante. Entonces, en ese lugar lleno de cemento, lleno de edificios, se produce un virus, y está afectando a la humanidad entera. Entonces somos una sola humanidad, un organismo vivo. Eso también culturalmente es muy importante entenderlo. O sea, ya no podemos ver ni a los que están lejos como lejanos. Ya somos una sola humanidad, y de nosotros y nosotras depende el futuro inmediato, y además no sabemos cómo va a ser, no sabemos esto cuánto dura. Esa incertidumbre y las teorías que salen todos los días son todas contradictorias, además, muy, muy bien documentadas, todas se basan en estudios científicos, pero cada una dice cosas diferentes. O sea que eso fue un virus de laboratorio, o que fue una venganza de la naturaleza, o que es una competencia entre las potencias del mundo. Bueno, hay 10.000 teorías, todas verosímiles, pero todas contradictorias. Entonces, de todo esto, yo creo que queda el arte. Así es. No solo queda el arte, o sea, también, o sea, lo que uno está viendo. Ayer hablaba con una amiga mía de España, y me decía, yo le decía, aquí está el establecimiento de la élite más multimillonaria del país, aprovechando esto para acumular aún más, ¿cierto? El señor Luis Carlos Sarmiento Angulo
sube el valor del uso de los cajeros electrónicos, que además ya era el más caro del mundo o el único lugar del mundo donde eso lo cobran, es aquí en Colombia de esa manera, y lo sube a más del doble porque a través de sus cajeros electrónicos y de sus emisarios de dinero van a circular los 3 millones las ayudas para 3 millones de familias o de personas de los 160.000 pesos. Y entonces de cada una persona de esas, él se va a quedar con 9.100 pesos. Es decir, 9.000 por 3 millones, 27.000 millones. Y además fuera de eso también de la salud, del sistema de pensiones, se hacen una trampa, utilizan la ley extraordinaria de emergencia para robar y no para resolver de verdad el problema. Ahora están diciendo que hay que ayudarle a Bianca, una compañía que además ni siquiera paga impuestos en Colombia, se fue a Panamá. Entonces, los grandes holdings financieros, el gran capital financiero está aprovechando esto para concentrar aún más la riqueza y para realmente no ayudarle a la ciudadanía. Y me decía mi amiga que en España está pasando lo mismo. Los chinos están comprando todas las cadenas de restaurantes y los restaurantes tradicionales porque la gente no tiene con qué. Y el Estado no responde, ¿cierto? Es como una estrategia. Infortunadamente está esa parte. Pero también está lo que Patricia estaba diciendo. Afortunadamente estamos gentes como nosotros, como ustedes, ¿cierto? Están las organizaciones sociales, la gente que en la cercanía y el horror de esta muerte masiva nos ha llamado a la compasión, a la solidaridad, al amor, al respeto, al cuidado mutuo. Entonces, eso también ha florecido y la conciencia de que se detuvo el consumo de manera inmediata, como dijo Patricia, con eso se detuvo el gran consumo y de pronto comenzaron a llegar los animales a las ciudades, de pronto se limpió el aire, ¿cierto? La pandemia ha producido unos efectos en la humanidad de amor, de solidaridad, de cuidado y en la naturaleza de volver a acercarse a los humanos, que era tan temeroso. Entonces ver los videos de unos pavos reales caminando por una calle de Madrid o un zorrito en una calle de aquí, en un barrio de aquí de Rosales, en un centro, en una unidad cerrada de Rosales, o así pues las ballenas acercándose a la orilla y los delfines y los tiburones en el mar, que ya no está lleno de visitantes y de turistas, ¿sí? Un cervatillo saltando en un video muy bello de un cervatillo saltando en la Riviera Francesa. Es decir, eso llena de esperanza y ver los videos del Himalaya que antes no se veían desde Pekín, ahora ven el Himalaya, el aire se ha limpiado. Ahí entonces esto va a generar de todas maneras unos cambios muy importantes. Las organizaciones que tienen conciencia de ello, las organizaciones ecologistas, las organizaciones con sentido humanista y los artistas, las organizaciones de artistas, de hombres y mujeres artistas, pues estamos buscando otra salida y estamos creando, como decía Patricia, una cantidad de lazos y de relaciones que pasando esto, así hayan concentrado la riqueza y el poder y se haya hecho este experimento de control ciudadano a través de las redes sociales. Estamos comunicados a través de Zoom y me dicen que Zoom pues se apropia de todo de lo que uno tiene en su computador. Que lo hagan en esta oportunidad para que los escuchen. Que lo hagan. Que lo hagan para que nos escuchen. Nosotros no tenemos nada que ocultar. Entonces, está apareciéndose la posibilidad de esa pesadilla que la serie esa tan interesante norteamericana Mirror estudia, ¿no? De cómo se controla, cómo el gran hermano, el gran ojo que han predicho algunos escritores, como Orwell, por ejemplo, ¿cierto? La literatura de ficción que mira el mundo del futuro, de cómo será el poder en el mundo del futuro y la concentración del poder, pues está sucediendo. Esto también es un experimento del poder, del control de la ciudadanía, pero al mismo tiempo es un experimento muy interesante de búsqueda de un lenguaje otro, ¿sí? De un lenguaje otro, de que aparecen unas nuevas
propuestas artísticas, estéticas, organizacionales, ciudadanas, del cuidado. O sea, la única posibilidad de poder superar esto es la ética y la estética del cuidado, ¿cierto? Entonces, eso es muy bello y muy interesante. Y del cuidado hace una parte muy importante, lo acaba de plantear la UNESCO también, el arte. O sea, cómo el arte tendría que estar también en los hospitales, en las clínicas, para ayudar a comprender lo que sucede, a transformar el dolor que ha producido la cercanía de la muerte, el miedo a la muerte, la enfermedad, a transformarlo en relato, en poesía que nos permita, como decía hace un rato, reafirmar las potencias de la vida, las potencias de desear, de pensar y de actuar. Hay una cosa muy importante que es también como el daño emocional que está produciendo esto. O sea, hay cosas muy positivas y cosas muy duras, pero hay cosas que no se ven. Hay un daño emocional. Por ejemplo, hay situaciones, la gente que vive en apartamentos muy pequeños, es muy difícil la convivencia. Y por ejemplo, la gente que tiene niños pequeños, para los niños es muy, muy duro, porque no lo entienden, como de pronto de un día para otro se le impide salir a la calle. Es muy duro y entonces esa dificultad, yo tengo amigas que tienen niños pequeños, se le pasa a los padres y eso produce una neurosis muy difícil. Hay también el tema del patriarcado, o sea, mujeres que están viviendo con el enemigo, se ha incrementado el feminicidio. Hay unos daños emocionales muy tremendos que yo creo que el arte puede ayudar a eso. Un arte en este caso tenemos que todos volver la mirada hacia un arte muy humanista que nos ayude a la convivencia dentro de las dificultades tan grandes que tenemos. Porque no, el coronavirus no distingue entre ricos y pobres, pero ataca más a los pobres, obviamente, porque los ricos tienen cómo aislarse más fácilmente. Por ejemplo, nos cuentan que en Nueva York todos los ricos se han ido. Todos, Manhattan está vacío, Manhattan el está norte de vacío, o sea, Manhattan. quedan los latinos, la población afro, entonces no, el virus no ataca de la misma manera a la gente. Patricia y Carlos, me hacen recordar una frase, un tema abordado por Ernesto Sábato, que él decía, él señalaba que los desastres mostraban o una gran miserableza o una gran grandeza. Estamos frente a este momento, un photo finish entre la miserableza y la grandeza de la humanidad. Y en ese orden, de acuerdo a lo que hemos conversado y nos han compartido, la cultura juega obviamente un papel de orden también terapéutico en relación a esto. Es que esto es un encierro. Los que podemos hacerlo y los que no, también viven miedo allá en la calle. Es decir, aquí hay miedo, ¿no? Pero el miedo también inmoviliza y hay una necesidad de más bien desatar diferentes acciones de movilización simbólica, comunicacional, etcétera. Para eso necesitamos un sector de cultura saludable también. En ese orden quiero hacerles una pregunta. Bogotá y su Secretaría de Cultura y de Artes, el Estado-Nación y su Ministerio de Cultura, ¿hay diálogos? ¿Existen diálogos? Carlos tocó algo de refilón, me gustaría un poco que pudiéramos profundizar y qué papel vamos a jugar la ciudadanía para generar estas acciones que convoquen a estas presiones políticas, porque hay que hacer presiones políticas comunicacionales para la toma de decisiones frente a este tema. ¿Cómo está el distrito? ¿Cómo está la nación? Pues hay un diálogo, particularmente con el distrito. También lo hemos tenido con el Ministerio de Cultura, pero es muy difícil porque hay como una obsesión de la cultura naranja, de la economía naranja en la cultura, que en este momento también es, pues en todos los momentos nosotros hemos sido bastante críticos frente a eso, porque si bien entendemos que las industrias culturales existen, la cultura de un país no se puede reducir a la voracidad del mercado. La cultura es mucho más que eso. Y en este momento yo creo que todo el mundo valora lo que representa la cultura.
es imposible pensar en el dinero, no porque no se necesite, claro que se necesita, sobre todo para la sobrevivencia de la gente y para mantener los espacios culturales. Pero, pero en este momento es el momento de recuperar el humanismo eh, desde la cultura, porque el humanismo también es una actitud cultural, no es solamente una actitud política, es una actitud cultural. Y entonces lo superfluo, la gente ya no, a nadie se le va a ocurrir, ni siquiera por línea, comprar vestidos, comprar perfumes, comprar esas cosas. No digo que no exista, pero ya como que simbólicamente adquieren la superficialidad que eso tiene. O sea, no tiene sentido en este sentido. Hay que comprar solamente la comida, lo necesario. Lo importante se vuelve más importante y lo superfluo, pues yo creo que pasa a un segundo lugar. Sin embargo, la pelea es entre recuperar el mercado, como dicen algunas personas, o preservar la vida. Yo creo que la frase que sintetiza todo es la bolsa o la vida. Que es cuando van a atracar a una persona y le dicen, bueno, la bolsa o la vida. Entonces tenemos que convivir con las dos cosas, porque aquí ya le abrieron la puerta a los trabajadores para que vayan y, y no sabemos qué va a pasar con ellos. Sobre todo no es que sea malo trabajar, el problema es que se ponen en riesgo y es muy doloroso que se pongan en riesgo precisamente la gente que nos sostiene. Los trabajadores son los que sostienen la vida de todos nosotros. Pues mira, creo que hay conciencia de muchos de los funcionarios. En la ciudad de Bogotá, la administración me parece que es muy consciente respecto de la tragedia que implicaría para una ciudad como Bogotá, con una vida cultural tan intensa como la de Bogotá, tener sus casas de la cultura, que son casas de la cultura, sus teatros, sus cines, cerrados todo el tiempo, sobre todo los teatros, que son espacios de encuentro del arte vivo, tenerlos cerrados no sabemos hasta cuándo, que conforman núcleos núcleos de la economía también, ¿cierto? No solamente núcleos de la producción simbólica y de la producción artística, sino que allí, por ejemplo, en nuestro teatro, pues hay una gente que trabaja ahí, que no son artistas, pero que son necesarios para el trabajo. ¿Y con qué se les va a pagar si ya no podemos hacer funciones? O sea, ¿cómo va a funcionar esa pequeña empresa que activa al año, cada año un festival que trae más de 30,000 personas a la ciudad, que vienen que vienen a los hostales de la Candelaria, a los museos, no solamente vienen al teatro, gente que viene de todo el país y que viene de otras partes, de otros grupos de teatro. Entonces, si eso como nos acabó tuvimos que cancelar el Festival de Teatro Alternativo, que lo teníamos ya organizado con gente que venía de muchas partes, tiquetes comprados, todo organizado, y tocó cancelarlo por el coronavirus, ¿cierto? Entonces, ¿eso cómo se va a resolver? Bueno, hemos llegado a acuerdos sensatos de digamos, convertir la presencia en lo que estamos haciendo ahora, en un trabajo virtual, ¿cierto? En un trabajo que tiene que ver más con una presencia virtual, digamos, estamos en vivo, conversando, leer las obras, entonces en sus casas, cada uno lee su personaje, organizar eso, las que están grabadas en video, pasarlas en video por las redes, es decir, hacer el festival por las redes sociales, por Zoom y por Google Meet y por Facebook y por Twitter y por Instagram, hacerlo por ahí. Es lo que nos queda. Es decir, que para el gran poder del ojo, del ojo que nos mira. Pero en el gobierno nacional yo no veo la misma comprensión del problema. O sea, te estoy poniendo solamente el ejemplo de un caso, el caso nuestro del teatro, ¿cierto? En el caso de Bogotá, pero sé que hay conciencia para mirar todo el espectro de las artes de la ciudad y de la cantidad de festivales que se tienen que cancelar, cerrar, de la cantidad de espacios artísticos y culturales, como por ejemplo las bibliotecas del Banco de la República, los museos que ustedes manejan, ¿cierto? Todo eso está cerrado.
Entonces, la relación con el arte se detiene y solamente va a circular a través de las redes sociales, pero hay conciencia de que no es solamente circule a través de las redes sociales, sino que la gente que vive de eso se quedó sin el ingreso. Ahora, ¿con qué va a comer? ¿Con qué va? Nosotros tenemos alumnos en nuestra maestría de la Universidad Nacional que son actores, actrices y en este momento no tienen con qué comer. Y entonces hemos sido solidarios los docentes y les estamos dando para que puedan comer, porque no tienen con qué comer. O sea, gente que tiene un nivel, digamos, que vive como la clase media, pero hay una pobreza oculta que esto también ha revelado. Y en Bogotá hay conciencia de eso, creo que hay conciencia, por lo menos con las artes, de ese asunto. El país no la tiene, infortunadamente, por lo que le escuché ayer decir a la señora ministra, ellos no tienen claridad al respecto. Ni siquiera, o sea, la economía naranja de la que hablan ni siquiera es la economía naranja colombiana, no son ni las industrias culturales colombianas, porque el decreto que sacaron de ampliar la restricción de pantalla que exige que a través de la televisión y todas las pantallas que tienen sede en el país se pase al menos el 70% de producción colombiana, lo bajaron al 20%. O sea, primero no hacen cumplir lo del 70, no le exigen ni a Amazon, ni a Netflix, ni a ninguno de esos grandes consorcios digitales que cumplan con la ley. Pero además ahora, acabaron con esa ley que fue un triunfo del movimiento artístico, de la Coalición por la Defensa de la Diversidad Cultural, en la cual estuvimos trabajando. Nosotros hicimos parte de ese movimiento para que el Estado colombiano firmara el manifiesto de defensa de la diversidad cultural para que el país tuviera una producción audiovisual, una producción literaria, una producción a todos los órdenes del arte, pero sobre todo en el campo de las industrias culturales, que son las que producen una colonización del imaginario más violenta. Este gobierno no tiene ninguna conciencia de eso, no tiene conciencia de que durante varios años la ley del cine ha producido una un florecimiento del cine colombiano y que hay materiales para llenar las pantallas. Colombiano, material producido en Colombia. Entonces ahora quieren quebrar a la industria audiovisual colombiana también. No solamente, y el teatro, pues ni se diga, no les importa, porque nosotros para ellos, me imagino que no sé qué seremos, o si se imaginan qué significa que haya un movimiento teatral tan vigoroso como el que tiene Colombia. No entienden eso, ¿cierto? No lo entienden. Lo único que hablaron fue como del Festival Vallenato, un señor allí, ellos, o sea, y la señora también lo habla, digamos, lo mencionó y se refirió a Patricia y sabe lo que, tiene alguna información, pero las decisiones que toman no, o sea, en qué se gastan la plata no es coherente con lo que dicen o con lo que pretenden que van a hacer. Eso es muy preocupante. Eso es muy preocupante porque o sea, Bogotá tiene la suerte de tener una administración que tiene un mínimo de conciencia. Cali también, parece que en Cali también va a suceder algo como más tranquilo, más claro, digamos, por su administración. Tal vez suceda también en Medellín. Esto, pero no sé en el resto del país qué va a pasar. ¿Qué va a pasar en el resto de las ciudades? Bueno, que entiendo que en Pereira también en algunas ciudades hay conciencia en sus administraciones locales, pero en el país no lo hay. Entiendo que el Ministerio de Cultura tiene la ridícula suma de 380 mil millones de pesos de presupuesto para toda Colombia. Eso es absolutamente absurdo. O sea, un país como Colombia no puede tener, un país con casi 50 millones de habitantes y con una riqueza cultural, con una diversidad cultural tan compleja como la que nosotros tenemos, no puede tener un Ministerio de Cultura que solamente tenga 380 mil millones de pesos de presupuesto. Ahí nomás se ve, ahí nomás, en La Plata. Una cosa muy importante es que la cultura no se puede ver como una rama de la beneficencia, porque, por ejemplo, ahora va a haber un apoyo de 160.000 pesos para los artistas llamados vulnerables durante 3 meses. En total son 480.000 pesos para que la gente viva. Y eso de verdad es, porque además nosotros no estamos hablando más bien de derechos, o sea, de que la gente pueda tener derecho a acceder a la cultura, más bien de la posibilidad de darle a la gente trabajo.
y mucha de esta gente que va a recibir los 160.000 pesos son, por ejemplo, de circos de pueblo, que son familias. Pues mucho más interesante sería que les compraran unas funciones de circo. Es decir, la gente de teatro lo que está pidiendo es la posibilidad de trabajar en las condiciones diferentes como se está haciendo en el distrito, para el festival Festa, por ejemplo. Entonces vamos a hacer todas las funciones a través de grabaciones, a través de entrevistas a los directores, digamos, a dar a conocer el teatro que están haciendo los grupos de lecturas, de radioteatro, etcétera. Entonces, Patricia, Carlos, para aportarte a esto que estás diciendo, el día de ayer, aquí en La Macarena, 4 artistas estuvieron en la calle con sus medios de protección, hicieron 2 intervenciones, todos salimos obviamente a las ventanas a verlos y empezaron a repetir lo mismo por cada 2 cuadras aproximadamente. Buenísimo. Sí, en relación a lo que acabas de contar, es decir, estos temas de financiación, necesitamos a este tipo de prácticas. Si bien hay una línea de internet, cierto, que nos abre la posibilidad, tenemos una televisión que, bueno, pues que no nos abre muchas posibilidades. Ahí está el internet y también una parte en la calle con unas medidas de protección importantes que permita a mucha gente llevar estas acciones culturales a los barrios, que sería un escenario muy importante de diálogo también desde los territorios. Hay que fortalecer profundamente los territorios. Y para cerrar un poco nuestro diálogo, me ha parecido fantástico. ¿Qué le decimos a la ciudadanía? ¿Cómo vamos a ayudar a la ciudadanía frente a este tema de la cultura? ¿Cómo vamos a impulsar? Porque queremos hacerlos desde Fundación Casa del Bosque, desde la Asociación Nacional de Empleados del Banco de la República, cuyos trabajadores en un gran porcentaje están en la red de bibliotecas de Banrep, que todos son obviamente apasionados y apasionadas por la cultura, por el arte. ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos? ¿A qué nos invitan para impulsar estos procesos? Pues estamos haciendo varias cosas. Primero, para el festival se van a ofrecer funciones, entonces vamos a hablar también con todo el movimiento sindical y gremial, de los gremios de artistas, y para que asistan al festival. Vamos a hacer una publicidad como si el festival fuera en vivo por todos los medios. Eso nos parece muy importante. Estamos también trabajando en videos experimentales porque tenemos que hacerlo. Y los invitamos a eso, primero a que la ciudadanía defienda el arte, porque es la que le da el sentido. O sea, nosotros no hacemos teatro para nosotros mismos. Entonces, el público de teatro tiene también que reclamar los derechos, porque es la joya de la corona que hemos construido nosotros, el público. Entonces, los invitamos a eso, a que primero vivan una vida cultural en sus casas, ¿no? A leer lo que no han leído, a mirar lo que no han visto, porque hay muchas ofertas de películas de arte, también a conectarse con los artistas. Me parece que es también una oportunidad única de un lado y del otro para la sociedad, conectarse con los artistas, abrir páginas de cultura, de arte, a conectarse con nosotros. Nosotros necesitamos de la gente y la gente también necesita de lo que hacemos los artistas. Pues mira, para nosotros siempre ha sido muy importante, para la Corporación Colombiana de Teatro, la relación con las organizaciones de la sociedad civil, con las organizaciones de mujeres, las organizaciones de trabajadores, de trabajadoras. El Festival de Mujeres en Escena lo hacemos en alianza con las organizaciones de mujeres. Empezamos a hacer los festivales del Nuevo Teatro en alianza con las organizaciones sindicales. Entonces, pues una primera cosa sería que nos compartieran por sus redes y a sus asociados las invitaciones a las acciones que hemos estado haciendo y que vamos a hacer, ¿cierto? El Festival de Teatro Alternativo lo vamos a hacer en las salas de la casa, en las pantallas de los computadores, en el espacio web, digamos.
¿cierto? En vez del espacio teatral, vamos a volver el espacio web un espacio teatral, un espacio de intervenciones artísticas, de video performance, igualmente del Festival Internacional de Poesía Bogotá, que ya no se pudo hacer ahora durante la Feria del Libro. La Feria del Libro está moviéndose a través de redes sociales también, se está sucediendo algunas lecturas y no con el tamaño que tenía la feria, ¿cierto? Pero está sucediendo. El festival lo vamos a hacer también por las redes sociales, lo vamos a hacer a través de las videoconferencias, o sea, que mantengamos la presencialidad, así como estamos conversando contigo ahora, a través de estos videochats y podamos entonces movilizar a mucha gente a escuchar poesía, a ver teatro, a ver acciones performáticas. Y hay una cosa que a mí sí me tiene muy preocupado, es cómo vamos nosotros a mantener nuestros equipos de trabajo y sobre todo la gente que no tiene ningún ingreso, ¿cierto? Entonces, en eso creo que tenemos que buscar hacer un fondo común. No va a ser suficiente lo que aporte la ciudad para resolver este problema, para que todas las organizaciones artísticas independientes, que en Bogotá y en el país son muchas, y que son el núcleo, el nervio simbólico, el nervio emotivo, el nervio afectivo del país, las podamos proteger. Entonces habría que hacer un gran proyecto, no solamente del Estado. El Estado lamentablemente no lo ha entendido y creo que muy poco se va a poder conseguir. Ahí vamos a hacer presiones con los senadores de la oposición para buscar que algunos recursos se den, pero organizaciones de la sociedad civil como la de ustedes sería importante que ayudaran a organizar un gran movimiento ciudadano para la protección de las organizaciones artísticas, de los pequeños teatros, de las pequeñas bibliotecas, de los circos de familia, de los grupos musicales, de la gente que se quedó sin ninguna posibilidad de trabajar con su público y de vivir de su trabajo como lo hacía antes. Entonces hay que diseñar ese proyecto. Nosotros hemos estado trabajando en ello, conversando a través de nuestras redes, por lo menos del medio teatral y también a través en el medio de la universidad, a través del sindicato de profesores universitarios, a través del Centro de Pensamiento de las Artes de la Universidad Nacional. Estamos moviendo, vamos a hacer una serie de seminarios a través de internet para discutir este asunto, ¿cierto? De encuentros de cómo vamos a financiar durante todo este periodo, cómo vamos a conseguir los recursos para que las organizaciones artísticas no sucumban, no desaparezcan y puedan tener un mínimo vital. O sea, la idea del mínimo vital, allí es donde está la clave para que la gente, porque es que la gente tiene que comer, ¿sí? Y nosotros estamos haciendo muchas cosas por las redes, pero nadie nos paga por eso. Lo estamos haciendo por amor y por necesidad y por conciencia. Pero en algún momento, como ya estamos viendo que le están pasando a algunos compañeros, se van quedando sin siquiera con qué comer, porque no tienen trabajo. Nosotros somos afortunados, somos docentes de la Universidad Nacional y digamos, tenemos ese trabajo, pero hay varios compañeros nuestros que no lo tienen, que no trabajan, que no tienen un salario, digamos, que su ingreso es del día a día o su ingreso es por proyectos creativos que hacen, pero ya no los van a poder hacer. Entonces hay que proteger la organización y proteger a los compañeros y compañeras que pertenecen a las diversas organizaciones artísticas a través de conseguir el mínimo vital. Creo que esa es una consigna muy importante en este momento. Perfecto. Entonces, vamos hacia una fuerza colectiva, conjunta, que busque las garantías del mínimo vital para con ello garantizar la vida de tantos escenarios de reflexión importante en el país, entre ellos obviamente la cultura, y generando esa acción, generando ese movimiento, esperamos que este tema del mínimo vital permanezca en la post-COVID también, porque de alguna manera aquí estamos frente a un diálogo con un modelo neoliberal que se encargó de destruirlo todo. Y vamos a intentar, obviamente ahora en todas estas redes, a seguir intentándolo, a insistir en reconstruir
porque en últimas esto no es más nada sino la crisis y el desmoronamiento de un modelo que no funciona, que no le sirve al planeta, que tiene enferma la naturaleza y entre ellas a nosotros también. Patricia, Carlos, un abrazo fuerte. Muchas gracias por dejarnos entrar a su casa a través de estos medios. A ti, Y bueno, muchas gracias. nos seguimos viendo y nos seguimos acompañando en las próximas luchas interesantísimas. Un abrazo fuerte. Un abrazo para ti. Gracias. Gracias. Es bien.